El balón cae como si tuviera memoria. Rebota una vez, dos, tres, cuatro. Y el tiempo, por primera vez en una arena repleta, parece asustarse. Kawhi Leonard se queda inmóvil en la esquina, mirando el aro como si fuera un juez. No levanta los brazos, no grita, no pide que lo miren. Solo espera. Cuando la pelota por fin decide entrar, el edificio explota y él apenas cambia el rostro. En un deporte construido para el ruido, ese silencio suena más fuerte que cualquier celebración. La pregunta no es cómo metió ese tiro. La pregunta es otra. ¿Qué clase de vida fabrica a un hombre capaz de romper una dinastía sin decir una palabra? Antes de ser el fantasma que aparece en los momentos grandes, Kawhi fue un hijo en Riverside, California, criado entre rutinas sencillas y afecto áspero, de esos hogares donde el amor se demuestra más con presencia que con discursos. Su manera de estar en el mundo era una: escuchar, trabajar, aguantar. Y luego llegó el primer punto de no retorno. Su padre fue asesinado, y el dolor no lo convirtió en un poeta ni en un predicador. Lo convirtió en una muralla. A veces el trauma no te cambia la voz, te la apaga. Desde ese día, la vida le enseñó una lección brutal. Nadie va a salvarte con palabras. Así se forja un tipo de determinación que no busca aplausos. Busca sobrevivir. En San Diego State no parecía destinado a ser la cara de nada. No era un fenómeno mediático ni un personaje de comerciales. Era un trabajador con manos enormes, hombros de acero y una calma que confundía. Pero debajo de esa calma había algo que la cámara no captaba: una obsesión tranquila. Mientras otros soñaban con ser estrellas, él soñaba con ser inescapable. No el que anota más, el que no te deja respirar. Cuando llegó a la NBA, aterrizó en el lugar perfecto para un hombre así: San Antonio. Un templo donde el ego se sentaba al final de la banca y el sacrificio se pedía como requisito, no como virtud. Con Greg Popovich, Tim Duncan, Manu Ginóbili y Tony Parker, la NBA era una escuela de guerra sin gritos. Ahí el silencio no era timidez, era disciplina. Kawhi aprendió a moverse como una sombra, dentro de un sistema que ya sabía ganar. Pero el aprendizaje no venía con caricias. Venía con miradas que decían: si quieres quedarte, demuestra. Y él demostró a su manera, defendiendo como si cada posesión fuera una deuda personal, corriendo sin reclamar, cometiendo errores sin pedir perdón. Era el tipo de jugador que no exige la pelota, hasta que el destino se la pone en las manos. 2013, finales de la NBA. San Antonio está a un suspiro de cerrar la serie. Hay confeti listo, hay historia a punto de escribirse. Y entonces llega un disparo que rompe la realidad. Ray Allen, desde la esquina, clava un triple que se siente como una sentencia. El aire se sale de la cancha, la ventaja se evapora y el anillo se convierte en una imagen que se aleja. Ese es el segundo punto de no retorno, no por la derrota, sino por lo que hace después. Hay jugadores a los que una noche así los persigue. A Kawhi lo programó. Desde esa herida, su juego cambió de temperatura, se volvió más frío, más exacto. Como si la emoción fuera un lujo que no podía permitirse. Un año después, 2014, la revancha llega vestida de la misma amenaza: Miami. LeBron, el ruido del espectáculo, la dinastía que parecía inevitable. San Antonio no necesitaba un héroe gritando, necesitaba un cuchillo. Y Kawhi apareció, no como una supernova, sino como una grieta. Empezó a perseguir al hombre más dominante del planeta con una paciencia casi ofensiva. Le quitó ángulos, le quitó comodidad, le quitó segundos de confianza. Y mientras el mundo esperaba fuegos artificiales, él ofrecía algo más raro: control. Cuando San Antonio destrozó a Miami, no lo hizo con una jugada, sino con una ejecución que humillaba. Ahí nació el mito más extraño, el de un MVP de finales que parecía pedir disculpas por existir. En plena coronación, su cara decía lo mismo que siempre: nada. Pero el éxito también tiene una trampa. De pronto todos esperan que seas lo que nunca quisiste ser. La liga empezó a mirarlo y a exigirle una narrativa. ¿Quién es Kawhi? ¿Por qué no habla? ¿Qué esconde? Y él, en lugar de convertirse en un personaje, se refugió más en el trabajo. Fue creciendo sin prometer nada, como un edificio que se construye de noche. El problema es que el cuerpo no siempre entiende de disciplina, y el destino, cuando ve a un hombre demasiado sólido, suele probarlo donde más duele. 2017, final de conferencia contra Golden State. El nuevo imperio, la nueva máquina. San Antonio, viejo y orgulloso, encuentra una rendija y se adelanta en el partido. Kawhi está jugando uno de esos encuentros que cambian el guión de una era, hasta que sucede. Una caída,
Una pierna en el lugar equivocado. Un contacto mínimo que lo destruye todo. Se va al vestidor y la serie se va con él. Es el tercer punto de no retorno. No solo porque se lesionó, sino porque algo en su relación con el juego se fracturó. La gente recuerda el golpe. Los jugadores recuerdan lo que viene después. La desconfianza, la duda instalada, la sensación de que el cuerpo es un enemigo interno. Ahí comienza la parte más incómoda de su historia, la menos heroica, la más humana, porque no hay nada cinematográfico en la rehabilitación. Es repetición, soledad y una conversación diaria con el dolor. San Antonio, una organización que construía lealtades como catedrales, quería certezas. Kawhi necesitaba tiempo y control. Y en medio, el ruido de una liga que no perdona el misterio. Se filtraron versiones. Se habló de exageración, de capricho, de traición. Se convirtió en el villano perfecto, precisamente porque no daba entrevistas para defenderse. Cuando no explicas tu dolor, el mundo se inventa uno. La separación fue lenta, y por eso dolió más. Ya no era solo un jugador lesionado. Era un símbolo en disputa, quien manda sobre el cuerpo de una estrella, la franquicia o el hombre. Kawhi eligió lo único que podía elegir, su propio silencio como frontera. Y entonces sucedió lo inevitable, el intercambio, el fin de una era en San Antonio. Años de cultura, de hábito, de identidad, cortados por la misma cosa que siempre corta todo en la NBA, la desconfianza. Otro punto de no retorno, porque ya no se trataba de sanar una pierna, se trataba de sanar una historia. Toronto lo recibió como se recibe a un extraño que puede salvarte, con esperanza y sospecha. No era su ciudad, no era su clima, no era su idioma emocional, pero la franquicia estaba harta de ser casi. Y él llegó con su equipaje de cicatrices, con un plan silencioso y una condición tácita, a su manera. Lo administraron, lo cuidaron, se burlaron de él por descansar, y él, mientras tanto, acumulaba fuerzas como quien guarda municiones para un asalto final. Los playoffs de 2019 fueron una caminata sobre vidrio. Cada ronda se sentía como una pregunta. ¿Aguantará la pierna? ¿Aguantará el equipo? ¿Aguantará el hombre que nunca pide nada? Y entonces llegó Filadelfia. Juego 7, última posesión. Ese tiro imposible, esa pelota que rebota como si la historia dudara en darle permiso. Ese momento es un punto de no retorno distinto. Porque ya no se podía negar que él tenía algo que no se entrena, una clase de sangre fría que no pide validación. Cuando la pelota entró, el universo le regaló a Toronto una escena eterna, y él otra vez lo vivió como quien cumple una tarea. La final contra Golden State fue el choque de dos mundos. La dinastía moderna, el estilo, el movimiento, el brillo, contra un equipo que había construido su identidad en la resiliencia, y un hombre que había construido la suya en desaparecer. Kawhi no ganó gritando, ganó absorbiendo. Cada partido era una negociación con su cuerpo, una cara de póker contra el dolor. Había noches donde caminaba como si la rodilla le cobrara intereses. Y aún así siguió. Cuando Toronto levantó el trofeo, no solo ganó un campeonato, arrancó una página del libro que muchos creían intocable, rompió otra dinastía, y lo hizo sin pedir permiso, sin levantar la voz, sin convertirse en el personaje que el mundo quería. La lógica diría que ahí termina el cuento. El héroe llega, cumple, se queda, se vuelve rey. Pero Kawhi nunca fue un hombre de coronas, y por eso su decisión siguiente desconcertó a todos. Se fue. Dejó un país entero con el sabor de ¿por qué? En la boca. Se marchó a Los Ángeles para intentar construir algo propio con los Clippers, la franquicia que siempre vivía en la sombra. Reclutó a Paul George, encendió un sueño nuevo y, sin querer, se puso otra carga encima. Demostrar que podía ganar sin el sistema, Spurs y sin la alquimia irrepetible de Toronto. Y entonces el destino, fiel a su estilo, lo volvió a probar donde más duele, en la expectativa. La burbuja de 2020 fue un laboratorio cruel. Los Clippers tuvieron ventaja y la perdieron. El colapso contra Denver no fue una derrota normal, fue una exposición. El mundo miró a Kawhi y le preguntó lo que nunca le había preguntado en serio. ¿Puede cargar con el peso emocional cuando todo se desmorona? Él no respondió con frases, respondió con más silencio. Pero el silencio esa vez no sonó a misterio, sonó a vacío. Después llegaron más golpes, lesiones que aparecen como facturas atrasadas, momentos donde el cuerpo decide por encima de la voluntad, ausencias que te roban ritmo, que te roban narrativa, que te roban el derecho a ser constante. Kawhi volvió cuando pudo, y cuando volvió se notó lo mismo de siempre. El talento sigue ahí,
La defensa sigue ahí, la calma sigue ahí. Pero también se notó algo nuevo, algo inevitable, el costo. Porque hay una diferencia entre un jugador que elige callar y un jugador al que el cuerpo obliga a callar. Su historia, vista desde lejos, parece una paradoja diseñada por alguien cruel. Un hombre que no habla, pero que cambia eras. Un héroe que no vende su alma al espectáculo, pero que deja huellas que el espectáculo no puede ignorar. Un campeón que no construye imperios duraderos, sino incendios perfectos. Kawhi Leonard no es la NBA del ruido, es la NBA del golpe preciso, la del instante que te borra sin avisar. Y por eso su legado incomoda, porque recuerda que el éxito no siempre se anuncia y que algunas leyendas no piden ser queridas, solo respetadas. Al final, cuando se apagan las luces y el resumen se queda corto, queda una imagen que define todo. Kawhi caminando hacia el túnel, sin mirar atrás, como si supiera que la gloria es una habitación prestada y que nadie se queda mucho tiempo sin pagar algo a cambio. Rompió dinastías con la misma cara con la que ata sus agujetas. Y tal vez esa sea la lección más dura. No todos los héroes llegan con discursos. Algunos llegan con cicatrices, hacen el trabajo y se van. Porque para ciertos hombres, el silencio no es ausencia. Es el precio de seguir de pie. Si esta historia te dejó pensando en cuánto cuesta la grandeza cuando nadie la grita, suscríbete ahora. Aquí contamos la NBA como se siente de verdad, con sus heridas, sus traiciones, sus momentos eternos y los héroes que cambian la historia sin decir una palabra.